¿Y estás de acuerdo, o cómo lo ves tú, que la Biblia es subjetiva? Eso es duro, ¿eh? A ver, ok, ¿la Biblia es subjetiva? Oh. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Inadaptado Podcast Show. Una vez más, un episodio más con mi buen amigo Nane. ¿Qué onda, mi Robert? ¿Cómo andas? Bien, ¿tú? Bien, tú también. Ese intro ya hay que cambiarlo, ¿no? Pues ya lo tenemos como reflejo, la neta. Lo Sí. quise cambiar un tiempo, pero no sé, me sigue brotando. Entonces... No, digo el intro de la cancioncita. Ah, la cancioncita. Tiene su encanto. Fíjate que precisamente en esta semana estaba escuchando algunos de los episodios anteriores cuando teníamos todavía el intro anterior. Uh-huh. Y lo escucho y sí me revoca aquellos tiempos. Entonces yo creo que al escuchar este intro dentro de un tiempo va a ser también revocar estos tiempos. Sí. 90 episodios, 94. 94. Se dice fácil. El episodio 94. Casi 2 años. What? Más de 2 años, de hecho, desde que empezamos. 2 años y medio casi. Sí. Estaba viendo que el podcast Cosas cumplió 100 episodios también hace poquito. No manches. Entonces digo, pues más o menos no nos le hemos despegado tanto a ellos. Ni en números, ¿verdad? Tampoco. casi los mismos. Ya sé. Pero sí. Episodio 94. Como ya lo vieron en el título. Bueno, yo todavía no lo sé. Ustedes ya lo saben. Yo todavía no sé el título. Pero vamos a hablar acerca de la subjetividad dentro de la fe, dentro del cristianismo. Ya. Ok, interesante tema, polémico, aguardientoso. Sí. Que puede ahí saltar 2 o 3 comentarios de... Sí. Que de hecho, fíjate, te iba a hacer esa pregunta. Tú que ahorita estás involucrado en un ministerio, en un grupo de servicio de la iglesia. Ajá. ¿En qué medida? Porque yo sé que sí lo hace, yo mismo lo he experimentado. Pero ¿en qué medida tú te sientes un poco limitado a expresar tus ideas por pertenecer a ese grupo? Ok, expresar mis ideas. Tus creencias, tus pensamientos, en general todo. Porque pienses, bueno, pues es que pertenezco a este grupo que está relacionado con una institución. Entonces eso un poco cuarta. ¿En qué medida la cuarta? Porque yo sé que sí lo hace, es evidente. También yo cuando pertenecía también a un puesto, me sentía un poco también limitado en ciertos aspectos. Más que nada durante la enseñanza que yo daba, durante los horarios de ese grupo. Aunque ya habíamos, no recuerdo si ya habíamos empezado el podcast. Sí, ya habíamos empezado el podcast cuando todavía yo estaba en ese grupo. Sinceramente no siento que en ese punto a mí me limitaba ya, pero porque yo ya estaba como que ya decidiendo buenas noches. De salirme de ese ministerio. Entonces ya no, ahora sí que no me censuraban en ninguna medida. Y también porque lo tenía claro de que no me gusta a mí. Fíjate que esa es una de las cosas que a mí un poco me estorban para poder involucrarme otra vez en un ministerio de iglesia. Porque siento que de una u otra manera coartan tu libertad de expresión. Porque mis ideales no son conservadores. Los más ortodoxos. Sí, los más conservadores y convencionales. Entonces siento que me vería muy limitado a la hora de expresarme en general. No solamente, por ejemplo, aquí en el podcast, sino en una conversación, en una plática, en lo que sea. Siento que me vería como que
a lo mejor inconscientemente no tan pensado no voy a decir esto por esto, pero siento que de manera así automática me saldría el autocensurarme para que no vayan a decir esto de mí o me vaya a causar problemas. ¿Tú cómo lo has experimentado? Pues mira, respondiendo a tu pregunta, Robert, el equipo jugó bien, se hizo lo que se tuvo que hacer. Bien políticamente correcto. No, creo que, o sea, la verdad, es cierto que a medida que te involucras en una iglesia y te pueden, pues de alguna manera como tachar de algo, pues tienes que cuidar más lo que dices. Sí. Cosa que la verdad es que para mí demuestra madurez. Porque lejos de o más bien contrario a lo que creía hace unos años, yo decía, no, yo voy a decir lo que sea y no tiene repercusiones. No es cierto. O sea, realmente creo que por algo existe la política. Por algo existe y a lo mejor muchas personas pueden decir, es que es hipócrita. No tanto, es cuidar lo que dices. Cuidar realmente tus pensamientos. No sabes a quién realmente le van a herir. No es lo mismo una persona como congregante, a una persona como servidor, a una persona como pastor. Okay. Entonces, obviamente, entre más puedes afectar la vida de los demás, en un sentido negativo, pues creo que sí es bueno cuidarte. Sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Robert, ya para que no me vaya por la tangente, ha afectado. No estoy todavía como tal en el grupo de servicio. Okay. Es una cosa extraña. Okay. Ahí. Estoy en 2 ministerios. Okay. Uno, un ministerio secreto. Okay. Y otro ministerio de... Más público. Más público. Ajá. Pero de todas maneras, ninguno de los dos como que algo así oficial. Oficial, ya. Entonces todavía no sé cómo sentirme al respecto. Okay. Pero lo que sí te puedo decir es que mi pensamiento sí cambia. Porque cuando yo me acerqué al pastor de jóvenes y digo, oye, quiero servir, lo primero me dijo... Trucha con lo que dices. Trucha con lo que hice en tu podcast. Así tal cual. Y porque creo que tiene razón, ¿no? O sea, ¿tiene un punto? Tiene un punto válido que lo alcanzo a comprender. Y no solamente es eso. Cuando las personas te ven y dices, oye, pues sí tienes que cuidar tu testimonio, tu reputación, realmente sí es algo que importa. Y pues imagínate una persona nueva que va entrando y haces un comentario y se confunde, pues ahí es donde entra la parte de la prudencia y del amor. Sí. Donde no todos van a entender y no todos tienen que tener el mismo entendimiento que tú. Entonces, si tú estás en un cierto tipo de... o en una iglesia que tiene cierto tipo de pensamiento, pues te deberías de alinear a esos pensamientos si quieres servir en esa iglesia. Sí. Si no, creo que estarías cometiendo un error. Sí, creo que porque todo el tiempo vas a estar renegando y renegando y renegando. Entonces... O bueno, estoy de acuerdo contigo, o como entrar y atenerte medio a las consecuencias, ¿no? Ajá, claro. Es decir, bueno, voy a entrar porque siento de parte de Dios entrar. Y lo que tú dices me parece válido, pero yo siento que tienes que cuidar lo que dices en todo tiempo, ¿no? Independientemente de si estás en un ministerio o no, creo yo. Por amor a los demás, ¿no? Sí, pero... Entonces, siento que cualquier idea, aún las cosas que decimos aquí que pueden ser muy disruptivas o a lo mejor... que ni tanto, pero bueno. La verdad no tanto. Pero creo que siempre tiene que haber lo que ya hemos dicho, el filtro del amor. Y el amor hacia los demás quiere decir que las cosas que expreses, tus ideas, tienen que ser con una motivación. Y no solo la motivación, sino también como el bálsamo de la idea que tienes tú, que sientas que vas a poder ayudar a las personas. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, si yo digo... no, pues yo no creo en los diezmos y yo creo que eso de alguna u otra manera verdaderamente puede ayudar a alguien, esa idea, pensamiento mío en específico, debería yo encontrar la manera de transmitir ese mensaje que no violente a la persona, a su ideología y que no
o que no le cause una confusión Entonces, siento que pudiéramos transmitir nuestra ideología, pero con los matices y el medio, la manera de comunicación adecuada como para que realmente sea provechosa para los demás. Ok. Claro, como intentar hacer el menos daño posible, ¿no? ¿Algo así? Exacto. No hacer daño, sino sinceramente de creer. Bueno, al menos yo pienso que todo lo que yo creo, por más polémico, puede servirle a las personas. Sí, pero también le puede hacer daño a alguien, ¿no? Ajá. Entonces, a lo que digo es, cuando la transmitas, hacerlo de manera en la que tú digas, no tanto como el menos daño, sino creo que esto va a ser bien por la manera que lo estoy transmitiendo, aunque sea un punto polémico. O sea, tú te refieres como no verlo como que el menos daño posible, sino como o sea, desde el punto positivo. Ajá, exactamente. O sea, verlo. Creo que, sinceramente, o sea, que tu idea, creo que debes de estar convencido que tu idea te viene de Dios, y a la hora de tú creerlo de verdad, transmitirlo con el filtro del amor en la que tú digas, creo que de esta manera siento que puede beneficiar a las personas. Uh-huh. Por más a lo mejor polémico que pueda ser ante los ojos de Dios. Porque, por ejemplo, para mí no son polémicas y no las creería así, ¿no? Claro. Pero ante los ojos de los demás puede ser que sí. Sí. Sí, bueno, creo que independientemente de lo que nuestra intención tengamos, la comunicación es compleja. Sí. Entre lo que yo digo y lo que quieres escuchar, uh-huh. Pues ahí hay o sea, de hecho hay una frase que me gusta mucho, dice, entre lo que quiero decir, lo que digo, lo que entiendes y lo que quieres entender, uh-huh. Pues existen varias maneras de realmente no entendernos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que la comunicación es compleja y tú puedes decir algo con las mejores intenciones, incluso tú sentirte seguro que lo transmites de una manera correcta, uh-huh. Y otra persona tomarlo desde otra perspectiva y entenderlo mal, uh-huh. O con un contexto distinto y dañar, sí. Aún así, ¿no? Sí. Como el mismo evangelio, ¿no? O sea, que para nosotros los cristianos es algo meramente que tú dices, aquí no hay pierde. Si yo transmito el evangelio, todo bien. Pero hay personas que pueden sentirse violentadas por el evangelio, ¿no? Sí, claro. Entonces es bien complicado encontrar el punto en el que no lastimes a los demás. Pero yo creo, si tu intención y de manera consciente, como tú mencionabas, tratas de comunicarte en la manera en la que digas, sinceramente creo que esta manera que me estoy comunicando puede beneficiar a las personas y no dañarlas o lastimarlas o violentarles o confundirlas o esto. Creo que es ahí donde te puedes sentir tranquilo con lo que estás comunicando. Porque encontrar el balance hacia los ojos de los demás es bien difícil. Pues, uh-huh. Es bien difícil. Entonces, cuando creo que eres sincero contigo mismo y con Dios y realmente haces un análisis y piensas, ok, creo que de esta manera siento verdaderamente que no voy a violentar a los demás ni confundirlos, sino les va a ayudar de una u otra manera. Creo que ahí está como el encontrar esa paz contigo mismo y con Dios, sobre todo en la sinceridad. Porque pienso que a lo mejor alguien puede justificarse de esa manera, pues para que le valga y expresarse de otra manera. Pero detrás de eso puede haber un orgullo, un ego de no querer doblegar su manera de expresarse. Entonces, como todo, creo que recae nuevamente como que ser sincero y lo que hay en tu corazón a la hora de comunicarte. Claro, sí. Por eso digo, es como seguramente vas a dañar a alguien, ¿no? Creo que pues si dices algo, alguien va a estar en contra, siempre. Entonces, pues creo que también es como quitarte ese peso de encima sin ser irresponsables, ajá. Pero pues entendiéndolo, que así es la vida, así somos las personas, cada cabeza es un mundo, sí. Y cada quien entiende las cosas aún como las transmitamos y como las entendamos, cada quien tiene su forma muy peculiar de ver las cosas. Sí, así es. Y bueno, después de este pequeño intro, que yo creo que merecía ser expresado porque pienso que muchos pueden sentirse también así dentro de un ministerio que un poco puede haber esa opresión, ¿no? Autoopresión, o aún causada a lo mejor por
por el medio en el que te rodeas, pero en la que te sientes como... Sí, con una carga que no deberías de sentirte. Sí. Deberías de ser libre en general. Libre no quiere decir irresponsable. Claro. O sea, ¿no? No, y es que creo que es válido, lo hemos dicho incansables veces, preguntar. Ajá. Es válido que la duda te salga. De hecho, muchas veces las dudas no es que uno las haga conscientemente, es que simplemente llegan como un instante y uno ni siquiera las controla, ¿no? Entonces, pues creo que es válido hacerte todas las preguntas, pero también es como una restricción sin caer en la parte de paternalista de yo voy a cuidar a todos mis hijitos y así, pero sí como una restricción de lo que decía Ángel. Esta palabra que te está dando Dios es para compartirla o para que tú te calles la boca y que te la quedes para tus adentros. Ajá. Es difícil, aparte. Sí, aparte, es difícil. por ejemplo, lo que dices del diezmo, ¿no? Digo, ya, yo no quiero extender más el tema, pero lo que dices del diezmo, para algunas personas puede ser beneficioso y para otras personas perjudicial. Sí. Porque tú dices, es que yo quiero ayudar a gente. Pero otras personas pueden decir, no manches, pues este cuate está perjudicando a la gente. Sí, exactamente. Por eso voy a que, como no podemos estar en la mente de todos, ni complacer todos los criterios, pienso, con lo que tú sientas verdaderamente, honestamente, con Dios, que le pueda ayudar a alguien, dárselo. Y con lo que no, o lo que tengas duda, pues trucha ahí, cuidado, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Como que conservar más esa línea, ¿no? De no decirlo. Sí, exacto. Y bueno, después de esta intro, que va muy acorde al tema del día de hoy, hay ciertos temas dentro del cristianismo que son tabús, y no tanto tabús, sino son vistos de una manera negativa, y yo creo que innecesariamente. Porque todo tema creo que necesita ser abordado, y creo que es uno que no se aborda mucho. Y al abordarse puedes sacar provecho o realmente revisitar el tema, analizarlo, masticarlo y generar un nuevo concepto, ¿no? De algo que simplemente tenías como, esto está mal y ya, y ni siquiera lo masticabas ni nada. Sí. Un ejemplo de ese tema, que no es pero podría ser la gracia infinita. O sea, cuando escuchas gracia infinita, que ya lo hemos hablado en otros episodios, ya mucho dentro del cristianismo es gracia infinita o supergracia, peligro, negativo, porque demasiada gracia es desorden, abuso, etc. Podría darse, sí, pudiera darse, pero el concepto en sí no tiene ese significado, ¿no? Entonces es un concepto así. Ahora que hablamos de la subjetividad dentro de la fe, o la subjetividad dentro de cómo ves a Dios. Porque hemos escuchado, o no sé qué tanto lo hemos escuchado, qué tanto lo has escuchado tú, que Dios le habla a cada quien de distintas maneras. ¿Sí lo has escuchado mucho o no, ese concepto? Sí, claro. Lo hemos tocado, ¿no? Que Dios es como la imagen de tocar un elefante con los ojos cerrados, ¿no? Una persona puede sentir una parte dura, otras personas la trompa que está un poquito más suave. Ajá. Sí. Cada quien se le revela a Dios de una manera distinta. Y estoy de acuerdo. Sí. Fíjate, esa es mi manera de entrar a este tema en la que las personas lo acepten. Esa es la manera aceptada, el concepto general. Y cuando yo quiero intentar tratar algo de este tema polémico, en este específico de este tema, entro por ahí. Y la mayoría, si no es que todos, están de acuerdo con eso. Cuando yo les hablo, así que, no, pues es que Dios a todos nos habla diferente. Todos están de acuerdo. Y de ahí procedo con el ejemplo del elefante, de que, mira, unos pueden percibirlo así y unos pueden percibirlo de distinta manera. Ya es tu machote. Ya, es mi machote cuando quiero que alguien sea receptivo en cuanto al tema. Okay.
Porque creo que de esa manera vas como suavizando para que la persona no se cierre al escuchar como palabras duras y contrastantes con lo que cree. Porque si a alguien en lugar de eso le dices, pues es que la manera en la que Dios habla es subjetiva. Ahí son focos rojos y bandera roja. Sí, ¿cómo que es objetivo? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es inmutable, Él no puede cambiar. Sí. Y ya ahí es... Es que de entrada la palabra subjetivo tiene una carga semántica negativa. Ajá. Exactamente. Que para mí el abordarla en este episodio es quitarle a las personas que nos escuchan esa carga negativa que ya tienen. Porque de antemano, ¿para ti qué es la subjetividad, por ejemplo? Pues que cada quien puede tener su propia opinión sobre un mismo tema. O sea, cada quien lo puede ver de una manera distinta. Lo que yo considero bueno en un aspecto tú lo puedes considerar malo. O sea, con el mismo tema tú lo puedes considerar malo o tú lo puedes considerar ni bueno ni malo. Entonces, pues es eso, como que ver el mismo tema desde diferentes perspectivas. Exactamente. ¿Y estás de acuerdo, o cómo lo ves tú, que la Biblia es subjetiva? Eso es duro, ¿eh? Esa Biblia... Ok, la Biblia es subjetiva. No sé, a ver, desarrolla más. Lo dije de la manera más polémica o dura que se puede tomar. Pero, ¿la Biblia es subjetiva? De hecho, puede ser ese el título, ¿eh? Y ya ahí el clickbait. Sí, pero sí, bueno, dale. Veremos. Pero en sí no es tanto que la Biblia es subjetiva. O sea, sí lo es, pero a la vez no lo es. ¿Por qué? Porque todo lo es. O sea, por eso digo la Biblia es subjetiva. Porque la Biblia es subjetiva, una prédica es subjetiva. ¿Por qué? Porque si analizamos, el ser humano está condicionado a la subjetividad, ¿no? ¿Por qué? Porque claro que existen cosas absolutas. Sin embargo, como seres humanos estamos atados a no poder percibir las cosas de manera absoluta. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo que se puede considerar absoluto o no objetivo, no podemos nosotros conocerlo porque lo percibimos a través de nuestros 5 sentidos. Claro. A través de nuestra vista. Mis 5 sentidos son distintos a los tuyos. Exactamente. Con base en tu contexto histórico, con tus pensamientos, ideas, lugar donde naciste, ideales, educación, etc. ¿No? Ya traes un lente distinto al mío. Entonces, si yo leo un pasaje de la Biblia, tú lo vas a entender de una manera y yo lo voy a entender de otra manera. Ahora, el mensaje que Dios nos quiere dar a través de ese texto, para mí, tenemos que aceptar que es subjetivo y a cada uno le va a hablar distintas cosas. Ahora, esto puede ser polémico, pero si lo analizamos no lo es tanto. ¿Por qué? Porque tanto una misma prédica, aunque el pastor esté dando un mensaje muy detallado, tú lo puedes entender en ciertas áreas y darle matices, importancias a ciertas cosas, y yo lo voy a entender distinto, porque estamos atados a que nada lo podemos comprender en su absoluto significado, porque no podemos quitarnos los ojos, los oídos, con su margen de incertidumbre hacia lo que es netamente eso. Sí. Entonces, como seres humanos, no podemos quitarnos la subjetividad dentro de nosotros. Entonces, a partir de eso, si acordamos a que dentro de nuestra humanidad una característica es que todo lo que recibimos de cualquier tipo de manera es subjetivo al individuo, también lo que aprendamos de la Biblia es subjetivo al individuo. Ok. Creo que el punto radica o la diferencia es subjetivo, la interpretación es subjetiva, que al fin y al cabo la Biblia es interpretativa. Ajá. Y cualquier texto literario es interpretativo. Exactamente. Entonces, lo que estás interpretando depende mucho de el momento en el que estás pasando. Porque puedes leer un versículo y te pega de una manera
cuando estás en cierto estado de ánimo. Ajá. O puedes leer otro versículo y te pega de una manera bien distinta cuando estás en otro estado de ánimo. Sí, sí, sí. Y creo que ahí radica la subjetividad. Uh-huh. En que es cierto y por eso te digo, la palabra es tendenciosa. O sea, la subjetividad, uh-huh. la frase. Entonces, si lo explicas de esta manera, pues creo que podría ser que esto es cierto, ¿no? O sea, y son preguntas válidas. O sea, de nuevo, no es... Oye, pues es cierto, o sea, es algo subjetivo porque cada quien va a tener una interpretación distinta. Ajá. Eso no quiere decir que la palabra de Dios no sea verdad. Exacto, totalmente. Eso no quiere decir que no te vaya a llevar a un mejor lugar. Eso no quiere decir que lo que está escrito no pasó. Uh-huh. O sea, eso no quiere decir simplemente que está escrito por alguna razón y cada quien... Y pues, si no fuera así, la verdad es que creo que tendremos que ser muy cerrados de mente, uh-huh, como para no darnos cuenta que es obvio que es mucho de interpretación, uh-huh, si no existirían tantas denominaciones. Claro. Entonces, digo, a ver, no hay que tapar el sol con un dedo. Uh-huh. ¿No? Hay demasiadas denominaciones. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Uh-huh. Creo que todos. O sea, con el gran paréntesis, uh-huh, de no que todas las religiones llegan a Dios, no quiero, uh-huh, decir eso, uh-huh, pero que sí es algo que, pues por eso existen mormones, testigos de Jehová, católicos, cristianos, angélicos, o sea, porque pues obviamente somos humanos, uh-huh, y todos interpretamos de una manera distinta. Exactamente. ¿No? Ahora, a lo que voy con esto no es simplemente generar la polémica y hablar simplemente de romper ese esquema y a las personas de generarles controversia, sino porque planteo el esquema más contrastante con la realidad o más chocante, para que se nos quite ese estigma que para mí va mucho dentro de nuestro orgullo y nuestro ego, en el creer que nosotros tenemos verdades absolutas y que conocemos las verdades absolutas y que nuestras posturas son mejores que las posturas de las personas que nos rodean, por justificándonos con estudios, con investigaciones, con, no sé, no estoy demeritando todos esos estudios, creo que son buenos, creo que te alimentan, te hacen crecer personalmente en distintos niveles, incluso espiritual, creo que también te pueden hacer crecer de manera espiritual. Sin embargo, no quiere decir que todo eso, que a través de estudio, que a través de lo que sea, de lectura, quiere decir que sea más correcto que lo que otra persona esté aprendiendo de la misma Biblia o de Dios. Es más correcto para nosotros porque por algo en nuestra búsqueda Dios ha permitido que nos inclinemos por una línea de estudio y ha permitido que las cosas que estemos estudiando las percibamos de cierta manera. O sea, que para mí el que percibamos de cierta manera ciertos pasajes es Dios hablándonos a nosotros, porque creo que Él es ese filtro de percepción, esa subjetividad entre nosotros. Pienso que en nuestra naturaleza existe, creo que Dios la puso con ese fin, porque nos ve de manera tan especial a cada uno, que a cada uno nos habla, y para hablarnos, pues utiliza esa subjetividad de cada uno de nosotros, porque si pudiéramos ver las cosas como en un absoluto, no habría un mensaje tan específico para cada quien. Con sus matices, ¿no? No estoy hablando de cosas totalmente locas o no sé, que puedes decir, pues no manches, la Biblia, todos estamos leyendo que Jesús no es un extraterrestre o cosas así, ¿no? Claro. Justo era como mi pregunta, y era, ¿dónde pones el límite? ¿Dónde pones el límite de la subjetividad? Creo que para mí es un problema del mundo moderno. Sí. Que realmente todo es subjetivo. Y yo no creo que... O sea, sí entiendo el punto, que cada quien tiene su propia verdad, pero
¿dónde pones tu ancla? O sea, ¿en dónde pones para dónde ir? Si todo es subjetivo, ¿hacia dónde vamos todos? Ya te entiendo. Y yo creo que es abrazar esa subjetividad y no pelearte con ella. Pienso que el pelear con ella sería decir, no, pues es que no tengo algo claro si todo es subjetivo, ¿qué es lo que debo de creer? Pues confía y descansa en Dios, que Él está permitiendo que lo que tú estudies, que lo que tú aprendas, que eso te está trayendo paz. Si lo haces con sinceridad, con honestidad delante de Dios, Él no te va a soltar. O sea, sí creo que ese es el salto de fe. O sea, para eso es la fe. Porque no tenemos una certeza evidente delante de nuestros ojos y un caminito claro que nos indique este es el camino y no todos los demás. Uh-huh. O sea, está algo que nos dice, pero hay 1000 cosas que nos dicen que pudiera ser que no. Y lo que nos hace a nosotros andar en ese camino, pienso yo, es ese fuego que pone Dios en tu corazón y es el que, yo creo que esto es así. Creo que Jesús es Dios que vino a la tierra, que murió por mí, por mis pecados y que sufrió hasta lo sumo y perdonó todos mis pecados. ¿Y por qué lo creo? Pues porque en algún momento lo entendí y lo creí verdaderamente. No entiendo una explicación. No hay como algo que me diga, pues descarté esto por esto y esto, una lógica que me diga que descarté todo lo demás. Sino ese chispazo, lo que ya hemos hablado, ese chispazo que Dios puso en mi corazón. ¿Y por qué no creer todo lo que los demás creen? Bueno, si todo es subjetivo, bueno, pues porque yo analizo lo que me dice alguien y si me hace sentido que para mí es Dios haciendo ese filtro dentro de mí, pues lo creo. Y si no, pues confío en que Dios por algo me está poniendo en mi corazón no creerlo y descartarlo de alguna manera. Sí. Que yo creo que sí hay verdades absolutas. Sí hay verdades absolutas dentro de la Biblia, sí hay verdades que sí son subjetivas dentro de la Biblia. Que cada quien tiene su manera de interpretarlas. Creo que sí hay como un lineamiento, es un marco, y todo lo demás sí es como interpretativo. Aunque esas verdades absolutas también las percibimos de manera subjetiva, ¿estás de acuerdo? En los matices, al menos. En los matices, o sea, yo digo, realmente hay verdades absolutas. Debería de haber verdades absolutas como Jesús vino a la tierra a morir. Sí, y a lo que voy con los matices subjetivos es cómo vino realmente, qué detalles ¿Qué significaba que era Dios? Ajá, exactamente. ¿Cómo era 100% Dios y 100% hombre? Todo eso es subjetivo, cómo lo entendemos, ¿no? Porque no hay algo claro que nos detalladamente nos diga. Y aún así, y aunque hubiera algo detalladamente, lo que te decía, como yéndonos estrictamente a la definición de subjetividad. Como cada palabra, lo que comentábamos antes, tiene una carga semántica distinta para cada persona, cada quien va a darle una interpretación, al menos con matices menores y mayores, distinta. Porque el lenguaje en sí mismo es limitado. No lo que escuchaba un poco al meterme a este tema de la subjetividad, es que decía, el lenguaje no le puede hacer justicia a la realidad. Nuestro lenguaje está tan limitado que él mismo no puede abarcar de manera tan absoluta los hechos, que siempre va a haber subjetividad dentro de la comunicación, lo que ahorita mismo también mencionabas. Lo que yo digo y lo que tú entiendes, ya ahí hay una subjetividad, porque tú lo puedes entender distinto. Las palabras que yo estoy diciendo para ti tienen una cadena significante también distinta a la que yo quise expresar. Entonces, dentro de nuestra naturaleza estamos sujetos y somos esclavos, entre comillas, a la subjetividad. Porque yo también creo que hay hechos y verdades absolutas. Eso lo creo, pero es hasta ahí. Solo lo puedo creer, porque no tengo acceso a ellas, porque estoy sujeto a mis sentidos, que siempre están
sujetos también a la misma subjetividad. Mira, todo eso, y pudiéramos alargarnos y dar vueltas en la misma teoría, en la misma tesis, pero creo que al fin y al cabo, o sea, sí es algo de pensarse, sí es algo de analizarlo, de como no tenerle miedo a enfrentarte a esto, pero creo que el punto radica en los resultados de lo que estás creyendo, los resultados que creo que ahí no hay tanta margen de maniobra, ¿no? Porque ¿qué es lo que estás creyendo? Si lo que te está creyendo te funciona, yo te digo, dale. Así. O sea, si lo que tú te estás creyendo te funciona, dale. Yo no soy quien para decirte, pero sé realmente muy consciente de que sí te está funcionando, porque muchas veces nos engañamos y solamente en vez de que nos esté haciendo bien esto, nos está haciendo mal en lo que estamos creyendo, ¿no? Y en vez de que te lleve a un mejor lugar, te está llevando a un peor lugar. Entonces, para mí, ¿en dónde está esa objetividad? En los resultados. O sea, ¿a qué persona estás siguiendo? ¿Cuáles son los resultados de esa persona? De la persona que te está diciendo, sí, cree en lo que sea, y cuáles son los resultados de esa persona. Entonces, o la persona que te está diciendo, no, esto es el camino, esto es la verdad, bla, 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 y ve cuáles son los resultados de esa persona. Sí, pero es que yo no comparto tanto eso porque pienso que personas con distintas fes pueden tener los mismos resultados exactamente que personas cristianas. Y para mí, dentro de lo que yo sí considero como mi fe subjetiva, dentro de mi mundo, el mío, para mí yo descarto que esa persona esté en el camino correcto. Porque para mí, y lo que yo creo, es que Jesús es el camino correcto. Entonces, dejarse llevar por los resultados, creo que son buenos, claro que sí, que son pues indicadores de cómo estás creyendo y lo que estás creyendo, pero no creo que sean tan determinantes en ese sentido. Por eso mismo que te comento, porque también creo que los resultados hay subjetividad dentro de ellos mismos y una subjetividad muy fuerte, porque ¿qué estableces como buenos resultados que no se puedan replicar dentro de otra fe? Estoy hablando específicamente de la fe cristiana. O sea, de la fe cristiana y todo lo que... específicamente de la Biblia. Ahorita es un podcast cristiano y al menos para allá iba mi punto, ¿no? Es... ¿Qué es lo que te está llevando a creer en los resultados no económicos, no políticos, no de poder, sino los resultados de tu carácter? Sí. O sea, no me refiero a creer en lo que sea y ya. Refiero a dentro del cristianismo. ¿Cuáles son esos temas, matices que estás creyendo? Por ejemplo, gracia infinita, ¿no? O por el contrario, bueno, gracia infinita a lo que me refiero es, sí, Dios es amor y todo chido, no pasa nada, démosle. O por el contrario, no, la gracia, no debemos predicar la gracia porque la gente se descarrila. Entonces, ¿cuáles son los resultados? En ese aspecto, no tanto por eso digo, si hay verdades absolutas, para mí, como cristiano, que son inamovibles. Entre ellas es Jesús vino a la tierra, la Biblia es la palabra de Dios. Básicamente esas, Jesús vino y resucitó. Y todo lo demás, podría ser subjetivo. No digo todo lo demás, o más bien muchas cosas más. Sí. Para mí, los resultados, aún de carácter, pueden ser muy subjetivos. Yo sinceramente así lo creo. Porque creo que nadie, por más que esté muy bien con Dios, seguimos estando atados a nuestras debilidades, a nuestra carne, a nuestros errores. Entonces,
el medir con qué frecuencia te estás enojando, o el medir con qué frecuencia o cómo estás tratando a las personas, es subjetivo aún por el contexto en el que estás viviendo en ese momento, por el cargado que estrés que tengas, por tantas cosas. O sea, a lo que voy es que aún las personas más cercanas a Dios, es lo que yo creo, pueden tener malos momentos, malas circunstancias. Sin duda, pero sí tiene que haber un crecimiento en tu carácter. O Sí. sea, estoy de acuerdo que no, no vamos a ser perfectos. Estoy de acuerdísimo. Sí, pero si volteas atrás y realmente eres honesto contigo mismo y dices, mi carácter no ha mejorado. O sea, no he sido más paciente. Las personas no me dicen que porque creo que es blindarnos también de nuestra subjetividad. Es qué opinan los demás de lo que yo estoy creyendo como verdad para mí. Sí, sí. Yo me creo la persona más sociable, pero los demás me dicen, no, pues es que eres muy callado o siempre tienes una mala cara. Ah, entonces a lo mejor no soy tan sociable como creo. Sí. Digo, o una persona muy paciente y todos me dicen, no manches, este cuate con cualquier cosa que le dices se desespera. Sí. Creo que ahí radica esa línea de lo subjetivo y lo no subjetivo, que realmente las personas empiezan a notar en ti cambios distintos, y no por llenarte de ego de que yo estoy haciendo las cosas bien, sino es porque realmente analizarte y ser honesto contigo de mismo si lo que yo estoy creyendo las demás personas también lo están percibiendo. Entonces, creo que de ahí nos podemos blindar de nuestra subjetividad. Porque para mí sí tiene algo negativo la subjetividad, que es yo me aferro a lo que yo creo en mi mente, pero no tomo en cuenta el punto de vista de los demás. Y eso es un grave error, porque nunca te lleva a crecer. Eso es cerrarte y ser solamente en tus pensamientos y yo creer mi propia verdad. Sí. Pero si no tomo en cuenta el punto de vista de los demás y realmente soy honesto con lo que mis resultados estoy dando, creo que hay una grave... puede haber unas graves consecuencias de no ir verticalmente hacia resultados mejores, ¿no? Sí. En cuestiones de carácter. Sí. No, yo sí no lo veo tan así, porque creo que puede haber aún gran subjetividad dentro de las opiniones de las personas, porque he visto tantos conceptos distintos de una misma persona en distintas percepciones. Unos dicen, es un tipazo, ¿no? y otros tienen hasta ciertos rencores contra esas personas, pero muy, muy variados. Y aún dentro de las mismas personas que conviven constantemente con esas personas, miro que opinan tan distinto de una persona u otra, y yo lo que pienso es, pues naturalmente, porque las personas no somos complejas, no vivimos en un estado constante de una manera u otra. Creo que es positivo sí mirar en retrospectiva, hacer un análisis, escudriñar y pedir a Dios que te muestre tus defectos, y también a personas, también veo que es positivo hacerlo. Sin embargo, yo no le tengo tanta fe tan fuerte a los resultados, si pudieran llamarse así. Y tampoco, y creo que también una situación como la que planteaste sería como un extremo demasiado fatalista, el cerrarte nada más únicamente y no escuchar a nadie y encerrado en tu postura sin escuchar la postura de los demás. Creo que también sí sería algo, pues sí, muy extremista, como el encerrarte en ti mismo y no escuchar a los demás. O sea, para mí creo que no hay nada que nos libre de la subjetividad, porque es la naturaleza que Dios puso en nosotros. Creo que por sí mismo nuestros 5 sentidos, que es por donde percibimos la realidad, es imposible que alguien te pueda decir que no son subjetivos, pues, porque están atados a impulsos eléctricos, a el prisma de visión que tienes. O sea, como yéndote a lo estrictamente subjetivo que la definición. De entrada creo que hay una contradicción ahí, porque lo que estás diciendo es es imposible que exista la subjetividad. Entonces ahí ya hay un choque, porque ese es un pensamiento subjetivo tuyo. También Entonces
si yo digo no, yo creo que sí nos podemos librar de esta naturaleza subjetiva. Entonces, ahí ya son dos subjetividades, o sea, Sí. dos pensamientos distintos. Ajá. Entonces, creo que yo sí creo que te tienes que librar de la subjetividad y no solamente te tienes que blindar de eso. No, yo sí lo veo desde mi Pero no perspectiva. puedes, o sea, científicamente no puedes. ¿Cómo que no puedes? O sea, ¿cómo percibes la realidad? ¿A través de qué? De ti mismo, De tus 5 de sentidos. tus 5 sentidos. Y en eso ya hay un filtro tuyo. Sí, justo. Es una naturaleza que estoy de acuerdo, pero debemos de ir en contra. ¿Por qué? Porque si no te pierdes en tus propios pensamientos, y yo no creo que sea algo fatalista, pasa muchísimo. Ah, no, lo que pasa es sí. O sea, yo creo que la mayoría de las personas tienen un concepto de ellos mismos que otras personas no lo ven así. No, es que yo soy... sí. O sea, muchísimos. Y nos pasa, no, es que yo soy bien trabajador. No, es que yo soy el gran líder. Y todos los demás no lo ven así. Y entiendo lo que dices, que incluso muchas personas pueden tener el mismo concepto un diferente concepto de cierta persona, pero creo que hasta en eso, la mayoría de las personas sí van a tener el mismo concepto a una persona. O sea, en la suma. Por ejemplo, cuando una persona es buena onda, la mayoría de las personas dicen que son buena onda. Entiendo que va a haber personas que no le caigan bien, pero es la minoría. O cuando una persona es, por ejemplo, nuestro amigo Tony, ¿no? Es el que se me viene en la cabeza. Todo el mundo se expresa bien de Tony, porque es una persona que cae bien. Y pues obviamente las personas que los conocemos más de cerca, pues hemos visto sus debilidades también, o sea, como todos, ¿no? Y no por exponerlo aquí, ¿no? Sí. Pero como cualquiera puede ser, ¿no? Entonces, alguno que los conocemos más cerca dice, no, pues es que no puede ser tan buena onda. O sea, que a mí se me hace muy buena onda, es muy buen tipo. Entonces, pero ¿cuántas personas realmente opinan mal de Tony, ¿sabes? O sea, no creo que haya tanta contrariedad. O sea, sí hay una riqueza en las opiniones de los demás y hay sabiduría. Sí, claro, no estoy diciendo lo contrario. Lo que yo digo es que eso no nos libra de la subjetividad. Nada nos va a poder librarnos. Es imposible. Aún la manera en la que yo recibo las opiniones de los demás pasa por mi filtro. Sí, totalmente que no nos libra de nuestra subjetividad, pero sí es una manera de blindarnos de ella. Porque estás recibiendo un feedback de lo que las demás personas piensan de ti. Entonces, no solamente es tu opinión, sino también la opinión de los demás. Sí, pero tú, aún después de la opinión que recibas de alguien más, aún la vas a recibir de manera subjetiva. Sí, pero ya es mucho menor que no hacerle caso ni siquiera a esas opiniones. Ah, no, sí. Porque vas bajando y vas... Tu realidad la vas construyendo no solamente con tu realidad, sino... lo entiendo el punto. Que incluso lo que te dicen las otras personas de tu realidad, pues está filtrado por tu realidad, porque tú lo estás escuchando. Exactamente. Pero creo que es la mejor manera de no ensimismarnos, o sea, de no de realmente o sea, bajar el orgullo y decir, puede ser que no sea cierto. O sea, creo que para mí esa sería como la mejor manera de blindarnos. Esas dos cosas, las opiniones de los demás y los resultados. Sí, pero creo que, fíjate, precisamente pienso que ahorita pasó eso. Siento que lo que yo estoy diciendo, como que lo estás percibiendo de una manera que no lo quiero decir así. O sea, y sobre todo porque creo que yo lo hago bastante. Yo me gusta escuchar bastante a las personas en general. Pero aún así no creo que haya una negatividad en lo subjetivo que yo percibo a las demás, las opiniones, creo que todo eso, todas las opiniones de los demás, lo que yo percibo de la Biblia, lo que por algún video escucho, los estudios distintos, creo que el abrazar tu subjetividad no es ensimismarte. Y el abrazar tu subjetividad y el estar consciente de ella y no pelearte con ella, porque yo no creo que deberíamos como de blindarnos o de ir en contra de ella. Porque no creo que sea lo mismo la subjetividad como el encerrarte en tus ideas o el encerrarte en tus pensamientos o el
el creer nada. Pues esto es lo que yo creo y ya le doy. Creo que son como dos cosas distintas. Creo que el abrazar tu subjetividad, más bien intento expresar, es como estar consciente de que existe, de que es imposible que la podamos suprimir, quitar. Entonces, cuando estás consciente de que la tienes, puedes aún recibir todo tu realidad diciendo, ok, lo entiendo lo que esta persona me dice, pero debo de saber que también es algo que yo puedo estar percibiendo de cierta manera y que a lo mejor esa persona no intentaba decírmelo así, porque existe mi percepción infiltrada en eso, ¿no? Y incluso también en un mensaje de la Biblia, a lo que me mencionaba, ok, yo estoy sintiendo esto de parte de Dios, sin embargo, es a través de mi subjetividad. Puede ser que a otra persona le hable algo distinto y no está mal. Y no tengo que decir yo, al contrario, lo veo como una herramienta no para ensimismarte, sino al contrario, para estar abierto de decir, puede ser que esta persona le hable esto distinto y no quiere decir que yo tenga la razón, porque está dentro de mí lo que yo estoy percibiendo y lo que yo estoy entendiendo. Y así, creo que el aceptar esta subjetividad nos puede ayudar a tener una apertura de pensamiento hacia los demás y una apertura de dejar a un lado nuestros juicios sobre las demás personas, sobre de querer imponer nuestra razón sobre los demás, que creo que es algo que sucede mucho, que yo entiendo un mensaje de cierta manera, incluso lo que ahorita platicábamos, ¿no? Por ejemplo, si yo no estoy tan enfocado o no tengo el mismo enfoque como tú comentabas hacia los resultados, yo puedo intentar imponer eso sobre ti y decir, no, pero ¿cómo es que tú piensas que los resultados, pero no miras esto, ¿no? Aunque en eso no digo que podamos intercambiar opiniones, creo que es muy enriquecedor, exactamente. Sin embargo, al yo estar consciente que Dios me ha permitido entender este tema de cierta manera y con la reflexión que tengo hasta ahorita, que eso es mío, ¿no? Y que a lo mejor con lo que tú me estás dando, yo definitivamente aprendo cosas también y las voy añadiendo a mis nuevos pensamientos. Pero si yo entiendo y soy consciente de esta subjetividad, puedo quitar esa barrera que me cierre al yo entender la postura o la visión que tú tienes de las cosas y poder precisamente aprender. Y creo que si muchas veces estigmatizamos o no concientizamos la subjetividad que está dentro de nosotros, simplemente cuando alguien nos viene con posturas distintas a nosotros mismos, ponemos esa barrera y ponemos como esa... Ay, no, pues no, está mal. Creo que ese es como a lo que voy con abrazar la subjetividad, no tanto como a decir, utilizo mi subjetividad como pretexto o como razón para decir, no, pues esto es lo que yo creo y pues todo es subjetivo, entonces no me pueden decir nada porque no hay nada absoluto, sino más bien como para interiorizar el concepto de que yo no tengo la razón porque estoy limitado a cómo entiendo las cosas y cómo las conozco. Por lo tanto, la manera en la que los demás entienden las cosas, que trasladado al mundo cristiano, la manera en la que Dios le hable a esta persona puede enriquecerme a mí, puede, aunque vaya a lo mejor distinto, puede ser que no sea en contra, simplemente distinto, con matices distintos a lo que yo estoy entendiendo, pero puede hablarme también a mí, porque es otra persona y es otro mundo y es otra manera en la que Dios le puede estar hablando. Entonces, más bien eso es lo que intentaba transmitir, no tanto como para encerrarse a uno en sí mismo. Sí. Claro, digo, nada más es como aclarar, ¿no? Uh-huh. Y creo que es como el matiz que desde mi perspectiva es peligroso y por eso tiene una connotación negativa desde mi perspectiva, que es pues que si todo es subjetivo, creo que nos perdemos. Nos perdemos en un abismo de subjetividad
y no avanzamos porque no nos ponemos de acuerdo. Entonces, y entiendo, ¿no? Entiendo el punto. Entonces, creo que estamos hablando de cosas muy parecidas, vistas desde enfoques distintos. Entonces, de lo que dices me resalta, y creo que es bueno, que cuando analizas la opinión de la persona y dices, es que puede ser algo que me está diciendo es algo bueno, o sea, de lo que me está diciendo es algo bueno, y tomo lo bueno y lo agrego a mi cajita de pensamientos, de herramientas, para yo aplicarlo y crecer. Ese es el punto bueno de la subjetividad, ¿no? Donde puedes abrazarlo, así de decir, sí es cierto, o sea, cada quien entendemos las cosas de una manera distinta. Y ahora ¿pero qué es lo malo? O cuál es... porque creo que son como los extremos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo malo de abrazar la subjetividad? Pues precisamente esto, ¿no? Que puedes llegar a caer en un grado de egocentrismo, de lo que yo digo, pues es mi verdad y no voy a aprender de los demás, o así yo veo las cosas, y ¿sí sabes? Sí, o sea, yéndome al extremo claro. De la subjetividad, y también es como yéndote al extremo de la no subjetividad, ¿no? Lo que dices es, yéndote al no extremo es no entender tu punto de vista. Entonces, mi punto de vista, que sería algo paradójico. Sí, porque cuando estamos completamente en contra de la subjetividad y creemos en todo es absoluto y que todo lo podemos percibir de manera absoluta, cuando creemos precisamente esto, más que todo es absoluto, es que todo lo podemos entender de manera absoluta. Creo que ese sería el error. Porque, ¿qué sucede? Si alguien dice algo que para mí está en contra, y como yo creo que todo es absoluto, lo voy a rechazar tajantemente. Porque digo, no, yo no puedo estar de acuerdo con esto, está mal, porque si todo es absoluto, quiere decir que todo está mal, porque no me cuadra en lo que yo creo. Claro. Y cuando entiendes que hay subjetividad dentro de ti, puedes decir, mira, esta parte sí la creo igual, y esto me parece interesante y lo puedo añadir, y esto lo puedo desechar. Y tranquilamente, no tengo que desechar todo y todo lo tengo que aventar a la basura, ¿no? O no tengo que aceptar todo a fuerzas, ¿no? Las dos cosas. Creo que te ayuda el saber que no tienes que estar de acuerdo con todos siempre, ¿no? Sí, y creo que son como los extremos. También decir que todo es subjetivo también tiene una gran, un gran peligro. Si todo es subjetivo, no hay progreso. Porque cada quien va a hacer las cosas a su manera. Sí. Hay, por ejemplo, conceptos lo que ya hemos escuchado, las verdades intersubjetivas, ¿no? Que concordamos que creo que también existen dentro del cristianismo. Para mí son verdades intersubjetivas dentro de la subjetividad. Y las persigues. Como el Roberto Martínez. O sea, son verdades intersubjetivas que al final son absolutas para mí, pero es algo que solo podemos creer, lo que ahorita te decía, porque nunca vamos a tener acceso, mientras estemos en este plano, a ellas. No podemos tener acceso porque estamos limitados a estos 5 sentidos, pero lo que normalmente, si no nos fuéramos estrictamente a la definición de la subjetividad, que son las verdades absolutas, son pues esas que tú mencionabas, ¿no? Que son conceptos muy, muy sencillos en los cuales a lo mejor si te metes puedes encontrarles matices, pero que ya acordamos entre los cristianos, ¿no? Que decimos que Jesús es Dios, que vino. Y aún dentro de esos hay tanta variedad de que no existe la Trinidad y hay cosas así que están ahí. ¿Eh? Sí. Y creo que es eso, o sea, no es ni irte ni a un extremo ni a otro. Sí, ajá. Porque sí, los dos extremos siempre son... Como en todo, ¿no? Como en todo, creo que así se resuelve cualquier discusión. Como en todo. Exactamente. Entonces, si es como en todo, creo que no deberíamos de estigmatizar conceptos, como está estigmatizado lo subjetivo y tantas cosas, ¿no? Podemos analizarlas tranquilamente y lo que decíamos, tomar las cosas buenas, qué nos sirve aprender y hablar de esto y qué nos sirve también como para tener cuidado con cosas.
Pero no estigmatizarlo, porque para mí el estigmatizar cosas siempre te lleva a la ignorancia y al hacer cosas con un pensamiento más tradicionalista en lugar de consciente. Sí. Bueno, sí. Es que, tío, todo es una paradójica y todo es una paradoja. Decir que todo es subjetivo, pues no es subjetivo, porque esa es la verdad absoluta. Ajá. Entonces Sí. ya, o sea, es tan complejo. Por eso yo digo, es que para mí es como que tu ancla, como ya deja de pensar en tanto y enfócate en seguir avanzando, ¿sabes? Sí. Sí, y como más técnico, más metido al detalle, para mí lo veía positivo en el sentido de que si entendemos que hay al menos un grado de subjetividad en la manera en la que percibimos, entendemos lo que el pastor nos quiere decir en una prédica, un canto, el tiempo de alabanza, un consejo, si hay una subjetividad por cómo percibimos las cosas, también no descartemos, al menos así lo pongo, no descartemos, no digo acepten ni nada, no descartemos que puede haber algo subjetivo, si lo queremos decir así, o si lo queremos decir de la manera en la que más se acepta, que Dios nos habla de manera distinta a cada uno, de acuerdo a las necesidades que Él ve en nuestras vidas, de acuerdo a nuestro carácter, a cómo Él nos hizo, a nuestra personalidad, a todo lo que eso hay. Si entendemos que existe eso, podemos amarnos más unos a otros, podemos dejar de tener tantos conflictos en discusiones unos con otros, y podemos compartir así ideologías sin tener un resentimiento. Es que la neta muchas veces pasa así, ¿no? O sea, en el momento discutimos y después Queda un mal sabor de boca y no te quedas así y según tú todo bien, pero dentro de ti ya te quedaste un mal concepto de la persona o ya sientes como una barrera porque piensa distinto a ti. Eso existe y no lo afrontamos. Y si empezamos a normalizar conceptos como estos, cada vez se hacen más parte de nosotros entenderlos, puede ser que nos aporte a que lo que siempre va a pasar, que es que pensemos distinto, genere menos daños colaterales como barreras de pensamientos, barreras entre unos y otros, dejarnos de amar, decir, no, pues con esta persona ya no me junto tanto porque piensa esto, cree que en lugar de paloma era un cuervo el que bajó, o cosas así tan a veces superficiales o a veces importantes. Pero si no estamos conscientes y aceptamos que podemos pensar distinto unos y otros, es cuando causan muchas veces estos conflictos y estas problemáticas y esta desunión entre todos. Sí, de acuerdo. Creo que entender y abrazar el concepto de conceptos nuevos, uh-huh. O sea, en este caso de la subjetividad, entenderlo. Ajá. No lo entiendo y me friqueo, ajá. Es donde está el error. Uh-huh. Llega un nuevo concepto que no lo conozco o que me hace ruido. Pues lo analizo a ver qué se refiere. Ok, es esto. Uh-huh. No solamente es a la primera de cambios ver la palabra y asustarte y salir corriendo por el otro lado. No, a ver, ¿por qué me asusta? Uh-huh. Creo que es bueno y es algo que debemos de ser más conscientes. Que, de nuevo, al principio es ¿y de qué nos sirve? Uh-huh, uh-huh, exactamente. ¿De qué nos sirve nuevo concepto? ¿No? Si no nos va a servir de nada, pues... ¿Dices me? Exactamente. Es una discusión. Y ya. Sí. Pero pues que realmente haya un provecho, ¿no? Exactamente. Como he escuchado algo muy bueno. O sea, yo no sé... La Biblia no dice nada del suicidio. Absolutamente uh-huh. Nada. Y yo no sé si la persona que se suicida se va al infierno. Uh-huh. Es algo bien... Sí. Es un misterio. Pero yo prefiero decir que sí. Porque, pues, ¿para qué correr el riesgo? Sí. ¿Sabes? Ok. Sí, entiendo. Entonces, justo es eso. Es como, ¿para qué dices que no? O sea, digo, ¿por qué dirías que no? Uh-huh. Pues más personas se suicidarían. ¿Y qué bueno trae eso? Sí.
Siento, bueno, en ese ejemplo específico que dices, todo es tan complejo como la comunicación misma, ¿no? Entonces, yo creo que depende del contexto en lo que estés hablando, ¿no? Sí, en específico en este ejemplo, porque es para ilustrar que no todo lo tienes que decir, o sea, o más bien cuidarlo, porque pues a lo mejor tú sí crees que si te suicidas puedes ir al cielo. Ajá. Puede ser que sí. Sí. Pero pues ¿para qué lo dices? Sí. Creo que bajo un contexto, una conversación pudiera ser positivo que lo expreses y en la gran mayoría no es positivo. ¿Bajo qué concepto podrías decir? A lo mejor para ilustrar el amor infinito de Dios bajo un contexto en el que estés analizando la grandeza de su amor con una persona. Pero utiliza otro ejemplo. Ah, sí, por eso te digo. Entonces por eso yo le he dado varias vueltas y digo, no tiene caso. O sea, de verdad no tiene caso decirlo así. O sea, pudiera ser que lo encontré. Que a lo mejor que una persona te diga, o sea, que Dios ya me perdonó para ahora y para siempre, y que tú veas a la persona bien, o sea, que no la veas que está batallando con depresión o pensamientos suicidas, y que te pregunte, oye, ¿y aún si me suicidio? Pues toda la pregunta sí, a mí me sacaría de onda. Sí. Aún todo, pero que lo dijera medio en broma, no sé, ¿no? Sí. Pues diría, pues la Biblia dice que todo. A lo mejor le pudieras decir, sin decirle, sí, aún te suicidas. Pero aún así yo diría, pues ese tema no lo sé. Yo sí lo diría. Pero ¿no crees que a lo mejor puede causarle conflictos, confusión? Ok, entonces está raro. Pues no creo, porque la verdad la mayoría de la gente entendería que es un tema complicado, pues, para que te quieres suicidar y demás. Yo creo que la mayoría de la gente pudiera entender eso. Entonces, pues simplemente que sí, en el hipotético caso que se dé eso, que realmente la persona lo pregunte por pura curiosidad, y que no se vaya a suicidar, pero aún así yo recomendaría, porque esa persona a lo mejor no va a ser tan prudente. Se lo va a decir, no, es que aunque te suicides, ¿sabes? Entonces, justo es eso. Analiza el por qué. Sí. Totalmente. Siempre hay detrás del el ver por qué estás diciendo las cosas. Sí. Pero sí entiendo. Sí, digo, puede ser cualquier comentario, puede hacer cualquier otra cosa, ¿no? Esto es un ejemplo como para entender. Yo lo escuchaba y se me hacía una buena postura. O sea, pues es que puede ser que sí, puede ser que no, pero pues yo mejor digo que no. Yo diría, la neta, yo no sé, como que me sentiría... Es que yo creo que sí, genuinamente. Entonces decir que no, sentiría estarme engañando o engañando a la persona. Pero tú crees... Pero pues qué bien le haces, vato. Imagínate que se suicida. Imagínate que no. ¿Cómo que no qué? O sea, que realmente no. Bueno, pues es que yo creo firmemente que sí. Pero no lo puedes saber. No lo puedo saber. ¿Cómo no puedo saber nada? Exactamente. Entonces, imagínate que le digas que sí y que no. Bueno, pues... Ya siento que estamos hablando en claves y a lo mejor ya nadie nos está siguiendo. Pero pues sí, o sea, imagínate... Sí. Entonces... Yo lo que haría es a lo mejor decirle... es un tema complicado. Sí. ¿No? Sí, o sea, tú te sentirías mal contigo mismo de ser deshonesto. Me sentiría que le estoy diciendo algo que no creo. Pero pues creo que el fin justifica los medios. Yo creo que por amor le diría, la verdad es un tema complicado, pero el amor de Dios es muy grande y ya. Sí. Es un tema complicado, la verdad. Es algo que no está tan claro. Yo sí le diría así, tal cual lo que pienso. La verdad es que no lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero yo te recomiendo que por las dudas... no lo hagas, claro. Sí. No, pues yo le diría, no lo hagas por muchas otras cosas también. Sí, o sea... pero pues es que obviamente esa persona está pensando que ya no tiene sentido vivir. Más que si morir va a ser peor que vivir. Sí. Entonces, pues no sabemos, men. Entonces, no lo hagas. Le dirían, así, le digo, no lo hagas. No sabemos. No lo hagas por otras muchas razones, ¿no? Para que no lo hagas. Pero sí, son temas de esos temas que están ahí al filo, son difíciles y duros. Al filo barras. Ya sé.
Ah, pero sí. ¿Qué más? ¿Qué más hay en el temario del día? Ese es todo el tema de hoy, la Bien, verdad. justo. Es un tema que creo que son temas ahí que pueden pasar por la mente de las personas. Sí. Y creo que, sobre todo la última parte, intenté que pudiéramos darle la aplicación grosa, positiva, sustancioso, que es a la diversidad de pensamientos y a la diversidad y sobre todo a la unión, a la unidad. Claro, ¿no? A la sí. unidad. Creo que la empatía y entender que todos tenemos posturas distintas siempre va a ser algo positivo. Así es. Y pues bueno, eso es todo por el episodio 94. Uf, 94. 94. De mil. De 1,000,000,000. Ya, si en 1000 no nos pega el podcast. Ya. Ustedes lo deciden. Somos aferrados, Robert. 94 episodios, ¿eh? 94, no manches. Sí. Te digo que estuve escuchando episodios anteriores y no sé, está chido. ¿Sí? ¿Te gustaron? Sí, sí me gustaron, ¿eh? Sí me gustaron los episodios anteriores. ¿Cuál es tu favorito de los viejitos? Creo que uno que me hace mucho reír es en el que hablábamos de las groserías. ¿Las altas palabrotas, Batman? Sí, eso me hace reír mucho. ¿Qué otros? Los primeros estaban Varios. muy botanas, la verdad. El episodio con Yesaya también me gusta mucho. ¿El que fuimos en vivo? Fuimos a Tepic. Sí, está Me hace muy que de bueno. ahí le extraemos un montón de contenido. Está súper infravalorado ese. Sí, la neta. Debería tener como unas 100,000 La reproducciones. neta. Llegar al 1,000,000. Pero bueno, vámonos, ya no Vamos. entretengamos más aquí a las personas. Yo creo que ya se fueron, Robert. Ya, no manches. Desde que empezamos a hablar de subjetividad y cosas que ni siquiera entendemos, la neta. Ya ¿Qué sé. nos hacemos? Pues ya que... pues para lo que nos da. Bueno, pues nos vemos el siguiente episodio con otro tema subjetivo. Nos vemos. Vámonos. Ay. Algo más, las redes sociales. Inadaptado Podcast Show en todos lados. Ánimo. Ánimo. Bye. Yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerles la verdad y aprender a ser cristiano a la lumbre de mi hogar y tener algún amigo que me ayude